Nos vamos a la tablet. Ya, ahora sí compartimos la pantalla. Y nos vamos a nuestro curso. Ya, ahora, a ver si es nuestro curso. Si nuestro GR4. GR4 y SW. Ya listo. Entonces, ponemos cuadros. Ponemos el margen. Y el título de la clase. Año 22. Mes 05. Día 12. Entonces vamos a ver ahora conceptos básicos. Listo. Ya, entonces, en la clase pasada habíamos visto las formas. La forma de escribir, ¿no? Y hay esta forma de aquí que no creo que le vamos a utilizar. Entonces, ahora hablemos de el orden de una ecuación diferencial. Orden de una ecuación diferencial. Dice que el orden de una ecuación diferencial corresponde al de la derivada más alta. Y entonces, cuando ustedes encuentran una ecuación diferencial, recuerden, una ecuación diferencial es una ecuación donde tiene la función y tiene la derivada de la función, que es la incógnita, lo que estamos buscando. Esta función es desconocida. Entonces, usted observa cuál es la derivada más alta. Entonces, el orden de la ecuación toma el nombre. Si es la derivada más alta es de primer grado, la derivada de primer grado, entonces es de primer orden. Si la derivada mayor es de segundo grado, entonces sería de segundo orden, ¿no? A ver, para nosotros, en primer bimestre vamos a trabajar con el primer orden. Matemáticamente, si tenemos x función de t, matemáticamente tendríamos que x' es igual a f de t x. Formalmente deberíamos de escribir de esta manera, ¿no? X' función de t igual a f de t x función de t. Pero en la práctica se quitan los paréntesis, ¿no? Pero no quiere decir que deja de ser función, ¿no? Sigue siendo función. A ver, veamos un ejemplo. La ecuación x' igual
a 2t más x. Formalmente deberíamos describir de esta manera. X' función de t igual a 2t más x función de t. Pero también, esta es la forma teórica que vamos a hacer para la teoría. Es decir, para esta forma, ¿no?, de despejar la derivada más alta al lado izquierdo y dejar el resto al lado derecho es la forma teórica, ¿no? La forma para explicar muchas cosas, ¿no? Recuerden, esta x' representaba en la gráfica la tangente a la función que estamos buscando. Y esta x' era la tangente del ángulo que forma la tangente, la recta que topa en un solo punto a la función con el eje t. ¿Sí? Recuerdan eso. Pero en la práctica podemos describir de esta manera, ¿no? X' menos x igual a 2t. ¿Sí? Observen que en realidad se va a trabajar con esta ecuación. A esa es la que nosotros vamos, en realidad, a ponerle de esa manera para poder resolver. ¿Sí? Pero teóricamente sería x' igual a 2t más x. En el caso de que sea en el libro de SIL, por ejemplo, tenemos y función de x. Ahí tendríamos nosotros que y' es igual a f de t x. Formalmente sería y' función de t igual a f, perdón, aquí este y, perdón, xy, xy. Sería función de x, y función de x. ¿Ya? En el ejemplo, para nosotros sería que y' es igual a 2x más y. Estas ecuaciones son de primer orden. Es decir, la derivada más alta de la función que estamos buscando, la función incógnita, la solución de la ecuación diferencial, vemos la derivada más alta. Ese sería de primer orden. En el segundo bimestre nosotros vamos a trabajar con segundo, tercer orden, ¿sí? En algunos problemas, ¿no?, de orden superior se llama la segunda parte. Sería segundo orden. Entonces ahí nosotros tendríamos, si x es función de t, tendríamos que la segunda derivada de x va a ser igual a f de t de x, x'. Y en el caso de y, función de x sería la segunda derivada de y igual a f de x, y, y'. Ahora veamos unos ejemplos. De segundo orden, por ejemplo, podríamos nosotros coger la ecuación segunda derivada igual a 2x' más 2t. Esta ecuación lo podemos escribir, para resolverla le tenemos que escribir de esta manera. X segunda derivada menos 2x' igual a 2t. En el caso de y función de x, la ecuación sería segunda derivada de y igual a 2 veces la primera derivada de y más 2 veces x. Y aquí nuevamente podemos poner la ecuación. Tenemos que poner de esta manera para poder resolverla. Y menos 2y' igual a 2x. ¿Ya? Solo para eso, ya si vemos, si tenemos un poco de tiempo, vamos a hacer ecuaciones un poquito de tercer orden, por ejemplo. En tercer orden, tendríamos nosotros que la tercera derivada de x va a ser igual a f de t, x,
X' y X segunda. Sí, de cuarto orden iríamos aumentando, ¿no?, las derivadas. Pero por lo general, lo formal es trabajar en primero y segundo orden. El tercer orden van a ser problemas, por ejemplo, en el coeficientes constantes. Ahí podemos resolver cuarto, quinto orden, ¿no? La ecuación diferencial se transforma en un polinomio y toca encontrar las raíces del polinomio. Entonces, por lo general, a partir cuando es polinomios de tercer orden, hasta segundo orden, saben que pueden hacer factoreo o la fórmula de polinomios de segundo orden. Pero cuando es de tercer orden, por lo general se recurre a la herramienta de Ruffini, ¿no?, para hacer factoreo. En realidad, lo único que se busca es hacer factoreo. Entonces, hay un método, el método justamente de coeficientes constantes de segundo orden, o orden superior, ¿no?, con coeficiente lineal, con coeficientes constantes. El problema se transforma en polinomios, encontrar las raíces de un polinomio. Yo diría que la parte más sencilla de este curso es esa teoría, ¿no? Ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales con coeficientes constantes, homogéneos, ¿no? Bueno, ahora, entonces, bueno, hemos hablado de la nomenclatura. Ahora, entramos recuerden, la división de la ecuación diferencial debido al número de variables independientes. Se dividía en ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Nosotros en este semestre vamos a estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias. El próximo semestre usted va a estudiar ecuaciones diferenciales parciales, ya. Y la división que vamos a hacer nosotros en el semestre es el primer bimestre vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de primer orden. Y el segundo bimestre vamos a trabajar ecuaciones diferenciales de orden superior, que en este caso serían de segundo orden, tercer orden. Ya, pero dentro del primer bimestre también existe la última división. La última división vamos a dividir en ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones diferenciales no lineales. Esa va a ser la división en nuestro primer bimestre. Entonces uno de los problemas que tenemos, que los estudiantes tienen es reconocer la ecuación, ¿no? Cuando a ustedes se les da una ecuación, por lo general se les dice resuelva. Entonces usted tiene que ver qué tipo de ecuación es para poder utilizar el método. Entonces tiene que ver si es lineal. Si es lineal, utiliza el método de lineal. Si es no lineal, entonces debe buscar de qué tipo de ecuación es. Por ejemplo, si es separable, tiene que hacer entre comillas, una operación matemática para ver si es o no separable. Entonces, ve, si es separable, utiliza el método de separables. Pero si no es separable, entonces busca si es exacta. Entonces, si es exacta, utiliza el método de exactas. Pero ¿qué tal si no es ni separable ni exacta? Es homogénea. Entonces, utilizamos el método de homogénea. Es cierto que hay problemas que se pueden hacer por dos métodos, ¿no? Hay problemas que se pueden hacer por lineal y por separables, por ejemplo. Y es más, yo tengo un problema que se puede hacer por cuatro métodos, ¿no? Lineal, separable, exacta y homogénea. Pero eso es una excepción, ¿no? Es muy, muy pocas ecuaciones. La mayoría de ecuaciones son exclusivas de N. Si son separables, es separable. Si son exactas, toca resolver por exacta. Y no hay otra forma, ¿no? Entonces, uno de los problemas, como les digo, de los estudiantes es identificar la ecuación. ¿Cómo identifico que se trata de una lineal? ¿Cómo verifico que se trata de una no lineal? Y dentro de las no lineales tenemos las separables, las exactas, las homogéneas, las de Bernoulli, las de Clairaut. O sea, hay una serie de ecuaciones. Entonces nosotros vamos en esta ecuación diferencial lineal es simplemente por observación. Es decir, usted observa y tiene que hacer una analogía ya vamos a hacer eso. En cambio, en las no lineales, ahí usted tiene que hacer una operación matemática para saber si es homogénea, si es exacta, si es separable. Tiene que hacer operaciones, ¿sí?, algebraicas para ver si es o no es, ¿ya? Entonces, este método, primero vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Entonces, pongamos aquí el título de este tema.
ecuación diferencial ordinaria lineal. Es la primera ecuación que vamos a trabajar. Entonces, primero vamos a identificar, todavía no vamos a integrar, ¿no? Estamos en conceptos básicos. Vamos a hablar de soluciones, vamos a hablar de intervalos, vamos a hablar de ecuación, pero me van a dar la ecuación y las soluciones, pero todavía yo no estoy en condiciones de resolver la ecuación. Eso vamos a ver después. Y entonces la ecuación diferencial lineal, aquí son 3 puntos. Primer punto. Una ecuación diferencial ordinaria es lineal si puede escribirse de la forma a sub n, función de la variable independiente, por x a la enésima derivada, más a sub n menos 1, función de la variable independiente, por la variable dependiente, la enésima menos 1 derivada de la variable independiente, más a sub 1, función de t, por la primera derivada, más a sub 0, función de t, por la función, igual a un f de t. A ver, un ratito voy a, porque está molestando una computadora. Ya, voy a dormirle esta computadora porque suena que da. Ya, ahora sí sigamos. Ya, donde a sub 0, función de t, a sub 1, función de t, a sub n, función de t, son funciones de la variable independiente. T, ¿no? En este caso sabemos que es t. O son constantes. El siguiente punto es homogénea si este f de t, que también es función solo de la variable independiente, es igual a 0. Y no homogénea si f de t es diferente de 0. ¿Sí? En el caso del libro de Sill, y función de x, la forma de la ecuación diferencial, siempre recuerden, ¿no? Y hace las veces de variable dependiente. Y aquí, cuando le pongan, cuando ustedes escriben y entre paréntesis x, dicen y función de x, y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Entonces, en ese caso, la ecuación sería a sub n
función de la variable independiente x por la variable dependiente, la enésima derivada de la variable independiente, más a sub n menos 1 función de x y a la n menos 1 más a sub 1 función de x por y primera derivada más a sub 0 función de x por la función y igual a f de x. Y en este caso, si f de x es igual a 0, entonces es homogénea. Si f de x es diferente de 0, es no homogénea. Listo. Ya, entonces este método es por observación. A ver, hagamos ejercicios. Dada la ecuación diferencial, segunda derivada de x menos 2 por x primera derivada más 2x igual a 0, coma, determinen el orden, coma, si es lineal y homogénea. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver quién es función de quién. En este caso, x función de t. X hace las veces de variable dependiente y t hace las veces de variable independiente. Ya, para ver mejor nada más, no hace falta que ustedes escriban como yo voy a escribir, pero para verle mejor, pongamos 1 por x segunda derivada más menos 2 por x primera derivada más 2 por x igual a 0. Ya, entonces, primero el orden. Buscan la función, en este caso la función es x, función de t, y ven la derivada más alta. En este caso vemos que es la segunda derivada. Entonces la ecuación es de segundo orden. Ya tenemos el orden. Una vez que usted tiene la variable dependiente, la variable independiente y el orden, ahora sí escribamos la ecuación. Esta ecuación, la primera ecuación que está en su pantalla. Y le ponemos n igual a 2 al orden de la ecuación diferencial. Le ponemos n igual a 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos queda a sub 2 función de t por x segunda derivada más a sub 1 función de t por x primera derivada más a sub 0 función de t por la función igual a f de t. Listo. Ahora sí, comparamos. A sub 2 función de t, según la teoría, me dice que puede ser función de la variable independiente o constante. Entonces, en este caso, la constante es 1. Entonces, a sub 2 vale 1. Cumple. Hasta aquí, cumple. Veamos. Aquí, a sub 1 vale menos 2. En este caso también es constante. Menos 2 cumple. En el caso de acá, vemos que a sub 0 es igual a 2. También cumple. Y vemos que f de t es igual a 0. F de t también puede ser constante o función solo de t. No puede ser función de t y de x, o de x, no puede. Ahí no cumpliría. Pero aquí vemos que f de t puede ser función de t o también puede ser constante. En este caso la constante es 0. También cumple, ¿ya? Concluimos que se trata de una ecuación diferencial de segundo orden
Como cumple todo, es lineal. Y como f de t es igual a 0, entonces es lineal homogénea. Listo. Sí, entonces observen cómo se reconoce una ecuación, ¿no? Eso tiene que hacer usted cuando le dan la ecuación y no sabe de qué tipo de ecuación, se empieza por lo general con las lineales. Si no cumple, entonces se busca las no lineales. Entonces eso vamos a ver después. En la mitad del segundo bimestre del primer bimestre vemos eso. A ver, hagamos este ejercicio. Voy a coger problemas tipo examen, ¿no? Problemas que dan dolores de cabeza. Lamentablemente no hay tiempo. Después que termine este tema, les voy a poner unos ejercicios que yo tengo de ejercicios resueltos, ¿no? Que tengo cuando daba el curso de componente práctico. Entonces les voy a dar los ejercicios del componente práctico que dábamos, que están justamente en la hoja guía de este tema, ¿no? Los primeros ejercicios. Con eso para que ustedes revisen, ¿no? Para que vayan revisando. Entonces termino el tema y les pongo aquí mismo en el Teams, les voy a poner estas adicionales. Dice, dada la ecuación diferencial, la primera derivada elevado al cuadrado más la primera derivada de y menos y igual a 0. Coma, determine el orden y, a ver, el orden, coma, si es lineal y homogéneo. ¿Ya? Entonces aquí lo primerito, ¿no? Y función de x. Y variable dependiente, x variable independiente. Escribamos la ecuación para verla mejor nada más. 1 por y' al cuadrado más 1 por y' menos 1 por y igual a 0. Ya, entonces el orden. El orden es la derivada más alta que hay en esa ecuación. La derivada más alta es la primera derivada. Entonces el orden es de primer orden. La ecuación diferencial es de primer orden. Ya tenemos eso. Si es de primer orden, en la ecuación, en este caso sería la de esta de aquí, ¿no? La primera ecuación que está en la pantalla. A n tenemos que ponerle el valor de 1. Entonces nos quedaría, tenemos que comparar con la ecuación a sub 1 función de x por y' más a sub 0 función de x por y igual a f de x. Listo. Ahora sí comparamos. Vemos que esto vemos que a sub 1 es igual a 1. Este cumple, ¿sí? No hay problema. Pero observen esto. Si nos vamos a la teoría, no me dicen, pero está escrito. Si usted observa bien, observe que todas las derivadas, la enésima derivada está elevado a la 1. La n-1 derivadas está elevado a la 1. La primera derivada está elevado a la 1. Y la función está elevada a la 1. Entonces, una característica de las ecuaciones diferenciales lineales es que las derivadas tengan potencia 1. Y si nosotros vamos acá abajo, entonces aquí lo que tendríamos que hacer es poner la potencia, ¿no? Esto es 1, esto es 1. Y si comparamos, observe que el problema tiene el 2 y debe ser 1. ¿Sí? Entonces, no cumple. No cumple, porque las derivadas solo pueden tener potencias 1.
No pueden tener potencia 2, ni 3, ni raíz de pi, ni logaritmo de E, nada de esas cosas, ¿no? Es decir, debe ser potencia 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que no es una ecuación lineal. Es decir, es una ecuación no lineal. ¿Ya? Ese es el primer... Y ahora viene, ya sabemos, con que uno no cumpla ya no hace falta analizar, ¿no? No hace falta analizar más de la ecuación. Usted ya demuestra que una cosita, una, no cumple, automáticamente la ecuación ya no cumple. Por más que las demás cosas sí cumplen. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si seguimos analizando? Si usted observa, primero hay conflicto, porque tiene dos y' al cuadrado y y', hay conflicto. Pero si vemos y elevado al exponente 1, vemos que a sub 0 valdría menos 1 y f de x valdría 0. Entonces aquí viene otro problema. Que la palabra homogénea o no homogénea solo es para ecuaciones diferenciales lineales. No existe ecuación diferencial no lineal que sea homogénea o no homogénea. Entonces aquí tenemos, ¿cómo sería aquí? ¿Cómo sería la respuesta entonces en este caso? Primero el orden, de primer orden. Como no cumple, es no lineal. ¿Por qué? Porque la primera derivada está elevado al cuadrado. Esa sería la razón. Y ahí queda la respuesta. Entonces, en las pruebas, por ejemplo, yo pongo este problema. Y si le pongo, por ejemplo, verdadero y falso, le pongo esa ecuación y le digo, verdadero y falso, sí, de primer orden, no lineal, nada más. Ahí no les voy a poner el por qué, ¿no? Esto aquí en la teoría les pongo para que usted vea por qué no es lineal. Pero en el Moodle, por ejemplo, le pongo de primer orden, no lineal. Entonces usted tiene que poner verdadero. Pero si le pongo de primer orden, no lineal y homogénea, ¿por qué es homogénea? Porque f de x es igual a 0. Ahí usted tiene mal si pone verdadero. Eso es falso. ¿Por qué? Porque una ecuación no lineal no puede ser homogénea o no homogénea. ¿Sí? Observe que de este problema yo puedo sacar muchos problemas. Observe el siguiente. A ver, el primero que sería primer orden no lineal. Entonces, verdadero. Si le pongo primer orden no lineal homogénea, eso es falso, porque las no lineales no son no homogéneas o no son homogéneas, ¿no? Otra, por ejemplo, aquí mismo le puedo poner de primer orden lineal. Usted debe poner falso. Otra pregunta, le estoy dando como ya hago los exámenes, ¿no? Cojo un problema y le doy todas las vueltas posibles. Por eso le estoy, entre comillas, resolviendo un problema de examen que yo pongo. Si le pongo de primer orden lineal homogénea, eso usted tiene que poner falso. Si le pongo de primer orden lineal no homogénea, tiene que poner falso. Solo existe una verdadera. ¿Cuál es la verdadera? De primer orden no lineal. Punto. Si le pongo de primer orden no lineal homogénea, eso es falso, porque las no lineales no pueden ser homogéneas. A ver, pongamos aquí una nota. Me detengo en estas cosas porque en las pruebas me detengo en los puntos donde los estudiantes tienen problemas. Y le hago hincapié para que usted revise eso, porque en el momento del examen, en el momento de la prueba, a veces se confunden, ¿no? Pero si usted está clarísimo que una ecuación no lineal no puede ser ni homogénea ni no homogénea, entonces usted tranquilamente sabe la respuesta. A ver, pongamos aquí una especie de nota. ¿Sí? Pongamos solo las ecuaciones diferenciales lineales son homogéneas o no homogéneas. Las no lineales no cumplen, ¿no? Las no lineales no pueden ser ni homogéneas ni no homogéneas.
Entonces, esta palabra es importante, ¿no? Solo las ecuaciones diferenciales lineales. Solo las ecuaciones. Entonces, cuando usted diga si es lineal o no lineal, está obligado a ver si es homogénea o no homogénea. Pero si es no lineal, no puede usted ver si es homogénea o no homogénea, porque no existen las no lineales homogéneas. Tampoco existen las no lineales no homogéneas. ¿Sí? Entonces, por favor, eso métase en la cabecita, ¿no? Les hago esto porque en los exámenes que he tomado, siempre hay problema de esto. Porque les pongo primer orden no lineal, homogénea, y me ponen verdadero. Eso es falso. Porque si es no lineal, ya no puede ser homogénea. Ya, a ver, sigamos este otro problema que da también dolores de cabeza. Dice, dada la ecuación diferencial y menos x derivada de x más 4x, perdón, y menos x diferencial de x más 4x por diferencial de y igual a 0. Dada la ecuación, determine el orden, coma, si es lineal y homogénea. Listo, entonces aquí este es un tremendo problema que aquí es una de las cosas que nosotros no sabemos cómo en ecuaciones diferenciales se supone que en cálculo deberían, entre comillas, corregir el siguiente error. Hay un error, un ratito por favor, es de la Politécnica, un ratito me esperan. Mil disculpas, sino que son estos de los bienes que nos hacen cargo y después desaparecen y nos toca pagar. Y el problema es que ya pasaron 10 años, ya no vale el aparato y le cobran como si fuera nuevo. Pues ese es uno de los problemas. No, no hacen la famosa depreciación, nada de esas cosas, pero bueno. Y, y siempre faltan teléfonos, computadoras, sillas, muebles. Es terrible eso, pero bueno, sigamos. Entonces, lo que suele hacer la gente es lo siguiente. Y eso viene, espera, esto viene desde el colegio. En el colegio, en prepo, en primer año, ¿sí? Inclusive profesores, compañeros nuestros que estamos tratando de que todos cambien un poquito la mentalidad, ¿no? Al cálculo le hacen álgebra y hacen lo siguiente, que es terrible, ¿no? El cálculo, recuerden, no es álgebra. Y menos x por el diferencial de x más 4x por el diferencial de y igual a 0.
lo que hacen es dividir todo para dx. Dividen, dividen y dividen. Esto es terrible. Y simplifican lo peor. Eso es terrible. Es cierto que se llega a la ecuación que buscamos, que sería y menos x más 4x por la derivada de y con respecto a x igual a 0. Es cierto. Pero esto no puede ser. ¿Sí? Esto no está bien hecho. Se llega a la respuesta, pero no está bien hecho. ¿Por qué? Porque el diferencial no es una función. El diferencial, la derivada es un concepto que viene de los diferenciales y lo que me dice una derivada de y, en este caso en este caso de y con respecto a x. El rato que me dicen la derivada de y con respecto a x, esto no es una división entre dy y dx. No, eso no es como decir tengo 10 panes y 4 personas. Entonces, ¿cómo divido los 10 panes para 4 personas? Eso es la división. La derivada de y con respecto a x es una tasa de variación. ¿Por qué? Porque ustedes observen que la derivada viene del concepto de límite. Cuando el valor del denominador del límite tiende a 0, entonces a eso se le conoce como la derivada. En este caso, la derivada de y con respecto a x, lo que me está diciendo es cómo varía y al variar x. ¿Por qué? Porque están relacionados. Entonces, la variación de y depende de la variación de x. No es una división, es una tasa de variación. ¿Sí? Es un concepto. Yo no sé por qué en los libros y las personas le trabajan a los diferenciales como fueran números. Eso es falso. Un diferencial el diferencial ya es un concepto. Cuando Newton hace 400 años quiso escribir su primer modelo cuando le cayó la manzana y vio que era masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo igual al sumatorio de fuerzas que actúan sobre la manzana, entonces él vio que no existía una matemática. Entonces Newton crea el cálculo, la derivada y la integral. Pero el objetivo no era solo crear la derivada y la integral, el objetivo era llegar a su ecuación diferencial. Ese fue el objetivo. Entonces Newton, el concepto de derivada, le pone como les decía en la clase anterior, ¿no? La naturaleza les expresa, les da valores, les da funciones de derivadas, de primera, segunda derivada. ¿Y cuál es el objetivo nuestro? Es encontrar la función. Nos toca integrar, ¿sí? Esa es la ecuación. Entonces, la derivada no es un número. Es cierto que la ecuación que se llega es la que está abajo. Y eso justifican muchos profesores. Dicen, pero si la ecuación es esa, entonces... Pero no está bien, pues, porque no, la diferencial no es álgebra. Usted al cálculo no le puede hacer, no es que está dividiendo y pasa multiplicando, no, eso es álgebra. Los diferenciales no pueden ser tratados como álgebra, ¿sí? Entonces hay un tremendo problema porque, ya les digo, hay libros, el mismo libro de Sill da una idea que hace eso. Ya voy a ver en un momento dado, les voy a explicar qué hace Sill, que nos parece que está mal hecho, ¿no? Ya, y la otra que hacen es la siguiente, sería y menos x, porque no me dice, ¿no? ¿Cuál es función de cuál? No me dice que y es función de x o x función de y, entonces tengo que probar los dos. Entonces la otra es derivada diferencial, a ver, y menos x por diferencial de x, más 4x por el diferencial de y. Y esto es igual a 0. Entonces lo que hacen es dividir todo para diferencial de y. Diferencial de y diferencial de y. Y simplifican, o sea, lo más terrible es que simplifican. Y llegan a la ecuación, sí, la ecuación es esta. La ecuación es y menos x por la derivada de x con respecto a y más 4 veces x igual a 0. Es cierto, la ecuación es esta, pero no está bien hecho. No, es decir, no, se le está haciendo cálculo al álgebra, el cálculo se le está haciendo álgebra y esto no puede ser. El cálculo no puede, no es que el diferencial, los diferenciales están multiplicando, dividiendo, no, es un concepto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cojamos nuestra ecuación con la que nos da?
Me dan la ecuación y menos x por el diferencial de x más 4 veces x por el diferencial de y igual a 0. Entonces aquí hay dos casos. Primer caso. Si y es función de x. En este caso, y hace las veces de variable dependiente y x hace las veces de variable independiente. El rato que usted escribe y función de x, necesariamente tiene que expresar la ecuación diferencial como derivada de y con respecto a x. Siempre la derivada va, la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Y es una tasa de variación, no es una división. Esta derivada de y con respecto a x no es una división. ¿Sí? Por eso no, usted no puede esto trabajarle como álgebra. No se puede trabajar como álgebra. La derivada de y con respecto a x es un concepto, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Dice que la ecuación diferencial alternativa es, me dan esta ecuación, me dan la primera ecuación. Y en primer caso, y función de x, entonces la ecuación alternativa es justamente y menos x más 4x por la derivada de y con respecto a x igual a 0. Pero no es porque he dividido todo para dx, no, es una ecuación alternativa. Entonces, una ecuación diferencial, vamos a trabajar de las dos maneras, expresada en términos de los diferenciales y también expresada en términos de las derivadas, ¿sí? Entonces, no, pero no se obtiene la una de la otra dividiendo, no. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer eso. A mí me enseñaron de esa manera, ¿no? Pero en el transcurso de los años decía, ¿cómo pueden dividir un diferencial si los diferenciales son conceptos? ¿Qué es un diferencial? Usted sabe que una función va de un conjunto del dominio al codominio. Entonces coge un número en un conjunto, le lleva, por ejemplo, el eje x, y. Coge un x y le lleva y. Por ejemplo, le coge al x y le lleva a x cuadrado. Y es x cuadrado. Entonces usted puede dibujar una parábola. Eso es una función. ¿Sí? Pero un diferencial, ¿qué es? No es una función. No es un número. ¿Sí? No, usted nunca ha visto un dy igual a 0.005. No existe eso, no. Si el dx fuera igual a -1 o -5, entonces fantástico, yo puedo multiplicar y dividir. Pero el diferencial nunca he visto yo, nadie en la vida ha escrito un diferencial igual a 0.005. El límite sí. Es más, en Leighton, en el libro de Leighton, él pone ejercicios numéricos que tienden a 0, pero nunca llega a 0. O sea, son valores muy pequeños. Pero ese es el límite de esa función. Y a eso le llama él Recuerden que la derivada viene del concepto de límite. Pero yo nunca he visto que el diferencial igual a 0.005. No existe, yo nunca he escuchado eso. Para poder multiplicar o dividir. El diferencial es un concepto. ¿Qué es el diferencial? Es un valor que tiende a 0, pero nunca es 0. ¿Sí? Por eso se le llama diferencial, un valor pequeño. Pero no se sabe qué tan pequeño es. Nadie ha podido decir, desde hace 400 años, una de las cosas que no les gusta a los matemáticos es que el diferencial, nadie le ha podido poner un número. ¿Qué número es? ¿0.01 o 0.00001? ¿Cuál de los dos es? Nadie sabe. Nunca han podido escribir un valor para un diferencial. ¿Por qué? Porque un diferencial es un concepto, es un valor que tiende a cero. ¿Qué significa tender a cero? Puede ser 10 cifras decimales para llegar a eso, 20 o 100 o 1000, ¿qué? Nadie sabe. Es decir, eso es una de las cosas que a los matemáticos les confunde, ¿no? Que Newton habló de diferenciales, pero nadie sabe qué valor tiene un diferencial. Solo sabemos que tiende a cero, a ser un valor muy chiquito. ¿Ya? Entonces, esto sí puedo escribir. Una ecuación alternativa, pero no es porque divido, es por el concepto nada más. Una ecuación diferencial puede ser expresado en diferenciales o en derivadas.
En derivadas depende de cuál usted escoja como variable dependiente e independiente. En este caso, por ejemplo, y le ponemos como variable dependiente y x como la independiente. Entonces, la ecuación alternativa debe estar en función de la derivada de y con respecto a x. Muy bien. A ver, pongamos de esta manera para verle mejor. 4x por la derivada de y con respecto a x más y pasemos el x al otro lado. A ver, escribamos con nuestra notación. Nuestra notación sería 4x y' más y, pongamos solo para verle mejor nada más, por 1 por y igual a x. Ahora sí, empezamos a hacer el problema. Primero el orden. ¿Cuál es la derivada más alta de la variable dependiente? En este caso vemos que es la primera derivada. La derivada más grande es la primera derivada. Entonces, el grado, el orden de la ecuación diferencial va a ser de primer orden. Ya tenemos el primer orden. El rato que ponemos primer orden, entonces a n de la ecuación general, de ecuación diferencial lineal, le ponemos el valor de 1. Entonces tenemos que comparar con qué ecuación. Con la a sub 1 función de x por y' más a sub 0 función de x por y igual a f de x. Listo. Ahora sí comparemos. A sub 1 es 4x. Vemos que es función de x. Entonces, cumple. A sub 0 vale 1. Es una constante, cumple. Y f de x es x. Cumple. ¿Ah? Entonces, ahora sí. Se trata de una ecuación de primer orden. Disculpe, Inge. Sí, dígame. El 4x es constante. 4 es constante. Y una constante por x es una función. ¿Sí? 4 por x es una función. ¿Sí? Es decir, le coge, si usted tiene aquí el conjunto que sale, y aquí tiene el conjunto que llega, este sería el dominio, coge y, le coge al x, y y de x le definimos como 4x. ¿Sí? Es decir, y es la función que al todo x le multiplica por 4. Digamos, perdón. Este es a sub 1. Este es a sub 1 función de x. Entonces, a sub 1 función de x, a sub 1 función de x es igual a 4x. Sí, es decir, a sub 1 es una función. Recuerden, a sub 1, a sub 2, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n son funciones de la variable independiente. Le coge al valor de x y en este caso le multiplica por 4. Entonces, a sub 1 es 4x, no solo es el x, ¿no? Tengan cuidado en eso. Gracias, eso es importante. Listo. Una vez que tenemos eso, cumple con todo, entonces concluimos. Se trata de un primer orden. Como cumple con todo, es lineal. Y como es lineal, entonces ahora sí puedo decir si es homogénea o no homogénea. Es no homogénea. ¿Por qué? Porque f de x es igual a x, diferente de 0. Listo. Es la misma ecuación, ¿no? Ahora veamos el otro caso. Si x es función de y. Si usted pone de esta manera, x hace las veces de variable dependiente y y hace las veces de variable independiente. Entonces estamos condenados a expresar la ecuación alternativa en términos de la derivada de x con respecto a y, de la derivada de la variable dependiente x con respecto a la variable independiente y. Entonces,
la ecuación alternativa, la ecuación diferencial alternativa es y menos x por la derivada de x con respecto a y. Y más 4 veces x igual a 0. Ya pongamos en nuestra notación. En nuestra notación sería y menos x por x prima. Ahora la derivada es con respecto a y, no con respecto a t, ¿no? Sino con respecto a y, más 4x igual a 0. ¿Ya? ¿Con qué ecuación tenemos que comparar? Primero el orden. Veamos el orden. ¿Cuál es la derivada más alta de x? Es la primera derivada. Entonces se trata de una ecuación de primer orden. Si se trata de ecuación de primer orden, n vale 1. Entonces tendríamos nosotros que comparar con la ecuación a sub 1, función de y, de la variable independiente, por x, la variable dependiente, primera derivada, más a sub 0 por la variable independiente, que es y, por la función, que es x. Y esto va a ser igual a f de y. Ya, ahora sí comparamos. Vemos que a sub 1 solo puede ser función de y. Y aquí vemos que es y menos x. Es decir, a sub 1 sería y menos x. ¿Qué significa eso? Que a sub 1, que solo tiene que ser función de y, ahora también resulta que es función de x, porque es y menos x. Entonces, no cumple. No cumple. Y con eso ya basta, ¿no? Ya no es lineal. El rato que no cumpla una, ya no es lineal. Pero como estamos aprendiendo, veamos los otros, ¿no? Por ejemplo, a sub 0 de y es igual a 4. Sí, es constante, también cumple. F de y podría también ser 0. Pero como es no lineal, no puede ser homogénea, ¿no? En este caso, F de y es 0, pero es no lineal. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Primer orden. No lineal. ¿Por qué? Porque a sub 1, función de y, es igual a y menos x. Este x es el que me friega todo, ¿no? Porque a sub 1 solo debe ser función de y o puede ser constante, pero no puede ser función de x. Y aquí es y menos x. Entonces no cumple. ¿Ya? Listo. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo este problema y le digo, verdadero o falso, primer orden, no lineal, homogénea. Eso es falso. ¿Por qué? Porque las no lineales no pueden ser no homogéneas. Las no lineales no son ni no homogéneas ni homogéneas. Solo las lineales pueden ser homogéneas. Entonces, la Yo respuesta una correcta pregunta. puede ser, sí, dígame. Si, por ejemplo, en vez de ser y menos x sería y menos cualquier número, ¿sí sería lineal? Exacto, sí, por ejemplo, qué buena su idea. Por ejemplo, si es y menos 4, entonces sí cumple. Si es y menos y al cuadrado, cumple. Si es y menos logaritmo de y, cumple. Solo que sea y. El rato que le ponemos al x, por ejemplo, y menos e a la x, ya no cumple. ¿Sí? Bueno, las ecuaciones que van a trabajar tienen estos, ¿no? E a la x, logaritmos y todo eso. Entonces usted tiene que ver que solo sea función de y puede ser sumado, restado o multiplicado, como en el caso de acá arriba, 4x, multiplicado por 4x. O puede ser logaritmo, aquí también puede ser logaritmo de x por x, por ejemplo. Logaritmo de x por x. Ese también es a sub 1, es función solo de x. ¿Sí? Puede ser el 4, puede ser el 5 por x. Todos esos son funciones, son correctas, ¿no? Listo. Entonces, por Disculpe, favor, observen. La misma ecuación, si esta ecuación que me da, si le pongo y función de x, es lineal. Entonces, resuelvo por lineales. Pero, ¿qué pasa si le pongo x función de y? Es no lineal, ya no puedo resolver por lineales. Tengo que ver
el método no lineal, que puede ser separable, exacta, homogénea, de Bernoulli, de Clairaut, cualquiera de esos, ¿no? Entonces, lo recomendable es que si le dan este problema y le dicen resuelva, entonces usted hace el análisis. Si es lineal, entonces coge la primera ecuación, la de acá arriba, ¿no? 4x derivada de y con respecto a x más y igual a x y resuelve por lineales. Sería absurdo coger la de acá abajo y ver, veo que no es lineal y me toca ver qué método puedo utilizar. Observe que aquí, haciendo este análisis, ¿cómo me conviene resolver esta ecuación? Por el método de lineales, es decir, le pongo y función de x y resuelvo y obtengo la respuesta. Van a ser las mismas, ¿no? La una voy a tener y función de x, la otra voy a tener x función de y. Pero las respuestas de la una respuesta puedo ir a la otra respuesta, porque es la misma ecuación. Y estoy resolviendo en un caso, por ejemplo, la de arriba por lineales y la de abajo por no lineales. Me tocaría saber cuál es, ¿no? Si es separable, exacta, homogénea, de Clairaut, tendría que ver eso, ¿no? Entonces es mucho más fácil resolver ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, cuando a usted le den una ecuación en términos de diferenciales, tiene que hacer este análisis, ¿no? Para ver cuál de las dos es lineales y utilizar el método de lineales. Ya vamos a resolver todo eso, ¿no? Esto es simplemente para que usted vea que hay una gama de problemas en este sentido, ¿no? A ver, veamos otro. Este también que me da problemas. He cogido los problemas que nos enseñan algo, ¿no? Los ejercicios que son más para estar practicando, eso les voy a dar como ejercicios adicionales, ¿no? También me da mucho problema. Dice, ejercicio, dice, dada la ecuación diferencial, la segunda derivada de y con respecto a x más seno de y igual a 0. Dice, determine el orden, si es lineal y homogéneo. ¿Ya? Le ponemos en nuestra notación. Pongamos en nuestra notación. Aquí primerito, ¿no? Y función de x, primerito, para que usted sepa cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, ¿ya? En nuestra notación sería 1 por la segunda derivada de y más 0 por la primera derivada de y más 1 por seno de y igual a 0. Esa sería mi ecuación. Entonces, primerito, ya sabemos quién es función de quién. Y función de x, eso me sirve para saber cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Luego, el orden. ¿Cuál es la variable? Siempre tiene que buscar la variable dependiente, ¿no? Porque esa es la solución de la ecuación. Vamos a encontrar esa función de la variable dependiente. En este caso vemos que es y. Vemos cuál es la derivada más alta. Vemos que es la derivada de segundo grado. Entonces, estamos con ecuación diferencial de segundo orden. Muy bien. Entonces, ya sé quién es función de quién, ya sé el orden. Ahora sí, si es de segundo orden, n debe valer 2. Sustituimos en la ecuación general lineal y lo que tendríamos sería a sub 2 función de x por y segunda derivada más a sub 1 función de x por y primera derivada más a sub 0 función de x por la función, lo que buscamos, ¿no? Esta es la función solución igual a f de x. Listo. Ahora sí, a sub 2 igual a 1. Entonces, en este caso, cumple.
A sub 1 es igual a 0. A sub 1 es constante, cumple. A sub 0, función de x es igual a 1. Cumple. Pero, observe, tengo y aquí tengo seno de y. Y no, la forma de la ecuación diferencial lineal no puede tener funciones ni trigonométricas, ni logaritmos, ni exponenciales. Tiene que ser y. No puede ser seno de y, no puede ser logaritmo de y, no puede ser exponencial de y, no puede. ¿Sí? Porque ese momento no cumple. ¿Eso qué significa? Que es una ecuación no lineal. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? De segundo orden. Segundo orden. No lineal. Por seno de y. Inge, disculpe, ¿podría repetir nuevamente este ejercicio? No le entendí muy bien al momento de reescribir, que usted reescribió nuevamente la ecuación. Ah, desde de aquí a acá. Ajá, lo que reescribió la Desde ecuación aquí me a perdí. esta de acá. Ajá. Ya. Lo que yo les pongo de esta forma es simplemente para que vean, ¿no? Usted no necesita hacer esto, ¿no? Pero yo le pongo en la forma de nuestra notación, ¿no? Es decir, nosotros, a ver, la ecuación original que me dan es la segunda derivada de y con respecto a x, más seno de y igual a 0. Es la ecuación que me dan. Entonces yo tengo que comparar con la primera ecuación que ve en la pantalla, esta que está en rojo, ¿no? Tengo que comparar con esta ecuación. Entonces lo que trato de hacer, lo primero que, al menos al inicio, yo le sugiero que al inicio haga esto. Escriba de lo más parecido a la ecuación que está en rojo en la pantalla, ¿no? La primera ecuación que está en la pantalla está en rojo. Con esa voy a comparar. Entonces me dan esta ecuación, la segunda derivada de y con respecto a x más seno de y. Entonces lo que tratamos en el primer caso es de poner en una forma muy parecida a la ecuación diferencial lineal general. Entonces por eso le escribo, ¿no? Aquí, a ver, primero escribamos, el primer paso sería, a ver, hagamos paso a paso. Sería en nuestra notación, cómo nosotros trabajamos en ecuaciones diferenciales. Por lo general no trabajamos con la notación de Leibniz, que es la de y todo eso. Trabajamos con las primas, ¿no? Entonces aquí sería segunda derivada de y más seno de y igual a 0. O sea, es la misma ecuación, ¿no? Esta es igualita a esta ecuación. Pero le pongo en primas por nuestra notación. ¿Por qué? Porque voy a comparar con una ecuación que también está en primas, con la primera ecuación que está en la pantalla, con esa de rojo. Ya, esa sería el primer paso. Luego trato de poner en la forma de la ecuación que está en rojo. Entonces, ¿qué hago? Aquí sé que hay un 1. Entonces le escribo 1 por segunda derivada. Como no hay la primera derivada, le pongo el 0 por la primera derivada. Más el 1 por el seno de y igual a 0. ¿Por qué le escribo de esta manera? Porque si usted observa, se parece mucho a la ecuación con la que voy a comparar. Sí, sí, ¿no? Es muy parecida. ¿Para qué? Para que sea para mí más fácil encontrar qué es A sub 2 sub x. Por ejemplo, aquí A sub 2 sub x es 1. A sub 1 función de x es 0. A sub 0 función de x es 1. ¿Sí? Es decir, simplemente le escribo de esta manera, es para que usted le vea mejor nada más, para el rato de comparar, que se le haga más fácil comparar. No necesita, al inicio le sugiero que haga esto, pero ya cuando usted ya sepa esto, no hace falta que escriba, ¿no? Simplemente usted, a lo mucho, simplemente trabajaría con estas dos ecuaciones, ¿no? Trabajaría con esta y esta nada más, así, nada más. No hace falta escribir la última ecuación. Entonces usted compara y ve, sí, la A sub 1 vale 1, A sub 2 vale 1, A sub 1 vale 0, A sub 0 vale 1. Pero la que no cumple es Y. Y debe estar solita, no puede estar dentro de un seno, no puede estar dentro de un logaritmo, no puede estar dentro de una exponencial. El Y tiene que estar Y.
solita, ¿sí? Multiplicada por a sub 0, que puede ser un número, o puede ser una función, o puede ser, por ejemplo, x por y, no hay problema. A sub 0 vale x y y está solito. Pero el rato que le ponemos seno de y, ya no cumple, ¿ya? A ver, sigamos. Profe, una consulta. Claro, dígame. Si en el caso de abajo fuera y seno de x, ¿valdría o tampoco? Ah, no, pues ahí sí verá. Muy bien, buena la suya. A ver, hagamos igualito lo que usted me dice. Él ve que se enriquece cuando ustedes participan, porque si no yo soy un monólogo ahí. A ver, sería, me dan la ecuación. Segunda derivada de y con respecto a x más seno de x. Muy buena su pregunta, igual a 0. A ver, ustedes mismos, ¿qué es? ¿Es homogénea, no homogénea? A ver, ¿es lineal o no lineal? ¿Es homogénea o no homogénea? A ver, rapidísimo. No le ven. A ver, hagamos, escribamos. Lineal, lineal. Lineal homogéneo. Es lineal homogénea. A ver, veamos. A ver, le voy a escribir de esta manera para que le vean mejor. A ver, voy a hacer todos los pasos, paso a paso. Y segunda derivada más seno de x. Primer paso. Le pongo en nuestra notación. Segundo, voy a tratar de poner en la forma de las lineales. ¿Cómo sería? 1 por la segunda derivada de y más 0 por la primera derivada de y más 0 por y igual. Y el otro lado pasemos menos seno de x. Listo. Ahora, ¿con cuál comparo? Comparamos con a sub 2 función de x por y segunda derivada más a sub 1 función de x por la primera derivada más a sub 0 función de x por y igual a f de x. Entonces vemos que a sub 2 es 1, cumple. A sub 1 es 0, cumple. A sub 0 es 0, cumple. Y f de x es menos seno de x, cumple. ¿Ya? Entonces se trata de una ecuación de segundo orden, lineal, y como f de x es diferente de 0, no homogénea. ¿Sí? Entonces sí ven, ¿no? Cómo se puede hacer un montón de problemas. De un solo problema le podemos sacar muchos problemas. ¿Ya? Entonces observen que esta ecuación, la ecuación que me dan, es no lineal, ¿no? Segundo orden no lineal. Pero si le ponemos seno de x, sí, es lineal, es de segundo orden, lineal y no homogéneo. ¿Sí? Inge, Dígame. y habría algo como seno de x por y también Ah, muy cumpliría. bien, muy bien, muy bien. Esto también es, a ver, hagamos, es muy bien. Segunda derivada de y con respecto a x. Más. Usted me dice y por seno de x o seno de x por y. Seno de x por y. Ya, muy bien. Seno de x por y igual a 0. Muy bien. Ya, entonces ahora sí pongamos en nuestra notación. Déjenme ver mis puntitos, si no yo me pierdo. ¿Qué pasó? Ah, ya. Ese debería ser no lineal. Veamos, analicemos. Analicemos. A ver. ¿Qué pasó? Aquí está mismo. Ya, analicemos. A ver, sería 1 por segunda derivada de y más 0 por la primera derivada de y más seno de x por y igual a 0. Muy bien. Ahora comparemos. De segundo orden sabemos que es a sub 2. A ver. A sub 2 función de x por y segunda derivada más a sub 1 función de x por la primera derivada más a sub 0 función de x por y igual a f de x. Muy bien. A sub 2 es 1. Cumple.
A sub 1 es 0. Cumple. Y A sub 0 de X es seno de X. Cumple. Y aquí, observen que estas se mantienen igualitas, ¿no? Estas no se les toca. Tienen que ser las mismas. Ya. Y f de X igual a 0. Cumple. Entonces se trata de una ecuación de segundo orden, lineal, porque cumple todo, y homogénea. Listo. Ya parece que cacharon ustedes, ¿no? Así es más o menos la idea. Entonces, yo les sugiero al inicio que cuando le den una ecuación, le van a dar ecuaciones horrorosas, ¿no? Y usted trate de poner lo más parecido a la fórmula que están en rojo. Lo más parecido a la forma general de lineal, ¿no? Y luego, reemplazando simplemente el n por el orden, ¿no? Si es de segundo orden, n le reemplaza por 2. Si es de primer orden, n le reemplaza por 1. Si es de tercer orden, n le reemplaza por 3. Le pone la forma más parecida y compara, ¿sí? Esto es un método de inspección, ¿no? Aquí no hacemos ninguna operación matemática. Simplemente le ponemos lo más parecido a la ecuación que vamos a trabajar. Ya, una vez que vemos esto, como les digo, estos ejercicios les voy a poner adicionales, ¿no? Algunos ejercicios de este tipo para que usted revise. Ya, otra cosa importantísima en esto de los conceptos fundamentales es lo que Inge, nosotros conocemos. Sí, díganme. una pregunta, o sea que depende del orden de la ecuación. Ahí no puede ir, como dijo, trigonometría o logaritmos, ¿verdad? Si no, no sería homogénea. O sea, la trigonometría no puede ir al y, pero sí puede ir al x. Puede ser seno de x, logaritmo de x. O sea, por ejemplo, aquí, en este problema, aquí yo puedo tener, por ejemplo, aquí yo puedo tener logaritmo de x. Puedo tener e a la x, ¿sí? Puedo tener raíz de x. Cualquiera de esas pueden ir aquí, en esta parte de aquí. La que no puede tener ni logaritmo, ni seno, ni coseno, nada, es y, la variable dependiente. Pero la independiente puede tener cualquier función, no hay problema, ¿sí? Es decir, puede ser seno de x, e a la x, raíz de x, cualquier cosa con respecto a x. Pero y no, y tiene que estar solito. Y en el problema original que nos dan, nos dicen seno de y. Aquí me dicen seno de y. Entonces, y ya no está solito. X puede tener cualquier valor, siempre y cuando sea una función de X, ¿no? En este problema, ¿no? En este problema. Ya, entonces ahora empezamos con creo que es el tema para ya poder resolver ecuaciones. No, nos falta algunas cosas. Entonces, el siguiente tema dentro de estos conceptos básicos es la famosa solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, la solución de ecuaciones o de la ecuación diferencial. Entonces, no, formalmente lo que se escribe es la letra phi, dice que la función phi, que para nosotros va a ser, cuando nosotros resolvemos la ecuación, recuerden, encontramos el x función de t. Y a esa que encontramos, por lo general, en la teoría, se le pone como phi función de t. Dice que es una solución de la ecuación diferencial. En este caso, si le ponemos la ecuación diferencial de enésimo orden, sería x a la n igual a f de t, x prima, x a la n menos 1. ¿Ya? En el intervalo aquí van de la mano los dos, ¿no?
el 90% de problemas le va a preguntar cuál es la solución de la ecuación diferencial y cuál es el intervalo de definición donde es válida la solución. Siempre, ¿sí? El 99% le van a preguntar eso. Entonces nosotros vamos, siempre que hagamos una ecuación diferencial, cuando usted resuelva una ecuación diferencial, sea lineal, sea no lineal, sea de segundo orden, tercer orden, cualquier orden, usted siempre debe dar la solución y el intervalo donde es válida la solución, ¿ya? Entonces, en el intervalo I, que es un subconjunto de los reales, coma, si las derivadas phi prima, phi segunda, phi tercera, phi a la enésima derivada, existen y satisfacen la ecuación diferencial, ¿no? Phi a la n igual a f de t, phi, phi prima, phi a la enésima derivada, a la n menos 1 derivada. Esto cumple para todo t que pertenece al intervalo I. Aquí viene el problema, ¿no? ¿Qué pasa con los t que no pertenecen al intervalo I? Pues la primera respuesta que se nos ocurre es, no hay solución. Falso, falso, falso. Ese es un gran problema, que nosotros vemos los intervalos donde la solución es válida. Ahí lo que me está diciendo es que la solución existe para cada valor y es única para cada punto dentro del intervalo. Pero ¿qué pasa con los puntos fuera del intervalo? Entonces aquí en ecuaciones diferenciales tenemos un tremendo problema. ¿Por qué? Porque fuera del intervalo de definición pueden haber tres casos. El primer caso es que exista solución y sea única. El segundo caso es que existan infinitas soluciones. Y tercer caso, que no exista solución. Eso tenemos que meternos en la cabeza, ¿no? De que no, aquí en ecuaciones diferenciales, y eso es lo que yo diría es lo que da un poquito de problema a ecuaciones diferenciales. Y por lo general los exámenes me piden en puntos que no están dentro del intervalo, sino fuera del intervalo. Y le preguntan, ¿cuál es la solución en este punto que está fuera del intervalo? Entonces tiene que hacer, ya vamos a ver cómo se hacen las operaciones matemáticas para determinar si existe y es única, si existen infinitas soluciones o no existe solución. ¿Sí? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en ecuaciones diferenciales. Ya, dentro de la solución de ecuaciones diferenciales, el primer paso que tenemos que hacer siempre, nos guste o no nos guste, es encontrar la solución general. Entonces, lo primero que se hace es encontrar la solución general. Una vez que usted tiene la solución general, entonces le damos condiciones iniciales o condiciones de frontera y usted tiene que encontrar la solución particular. Y con eso se termina un problema, ¿no? Es decir, un problema se termina encontrando la solución general y si me dan una condición inicial o problemas de valor de frontera, encontramos una solución particular. Y ahí se termina el problema, ¿no? Obviamente, usted tiene que encontrar la solución y el intervalo de definición, es decir, el intervalo donde es válida la solución, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la solución general. Le vamos a poner S mayúscula, G mayúscula, por lo que como yo escribo, se me hace a veces muy largo el texto. Entonces le pongo estas siglas, ¿no? Dice que la solución general de una ecuación diferencial ordinaria de orden n
pongamos una ecuación diferencial de enésimo orden, contiene n constantes arbitrarias. Que representa familia de curvas. A ver, hagamos un ejemplo para entender esto. Por ejemplo, si me dan la ecuación y, la cuarta derivada de y, más 2 veces la segunda derivada de y, más y igual a 0. Entonces, al resolver esta ecuación voy a tener la solución general. Que va a ser, en realidad debería ser, formalmente sería, ¿no? Phi función de x. Pero en la práctica se pone y función de x igual. Sería c sub 1 por un y sub 1 función de x más c sub 2 por y sub 2 función de x más c sub 3 por y sub 3 función de x y más c sub 4 por y sub 4 función de x. Si la ecuación diferencial en este caso me dan de cuarto orden, yo debo tener 4 constantes. ¿Por qué aparecen 4 constantes? Usted aprendió en cálculo que cuando derivaba a la primera, cuando integraba la primera derivada, la derivada de primer orden, de primer grado, ustedes tenían que poner una constante de integración. Cuando integraban 2 veces a una derivada de segundo grado, ustedes tenían que poner 2 constantes, ¿no? ¿Qué significa resolver una ecuación diferencial? Si yo tengo una ecuación donde la función también están representadas e involucradas sus derivadas, resolver una ecuación diferencial en últimas es integrar a esa ecuación. Entonces, resolver una ecuación diferencial no es otra cosa que integrar. Si es de primer orden, tiene que integrar una vez, que aparece una constante. Si es una ecuación de segundo orden, usted tiene que integrar 2 veces. Entonces va a tener 2 constantes de integración. Si son en una ecuación diferencial de tercer orden, tiene que integrar 3 veces. Entonces van a aparecer 3 constantes de integración. Y en este caso es de cuarto orden, va a haber 4 constantes de integración. ¿Ya? Entonces, ese es lo que ustedes han hecho en cálculo. En resumidas cuentas, ecuaciones diferenciales no es otra cosa que aplicar el cálculo diferencial integral. Es decir, resolver una ecuación diferencial es integrar la ecuación, cosa que ustedes saben integrar. Listo. A ver, representemos gráficamente esto. Yo creo que esto también nos ayuda. Si usted coge y función de x y resuelve esta ecuación, lo que en realidad la solución general va a ser familias de curvas. ¿Sí? Todo esto es la solución general, que es familia de curvas. Cuando se le da una condición inicial o un problema de valor de frontera, entonces usted puede encontrar una solución particular. ¿Sí? Es decir, usted puede encontrar una solución particular que va a ser una de toda la familia de curvas, es una que va a tener un C sub 1, por ejemplo, igual a 0, C sub 2 igual a menos 1, C sub 3 igual a 2, C sub 4 igual a 5, por ejemplo. Entonces usted tendría una solución particular
de la solución general, siempre y cuando me den condiciones de frontera o, perdón, condiciones iniciales o valores de frontera. Ahí puede encontrar la solución particular. Pero siempre, siempre usted va a tener que encontrar la solución general. La solución particular depende si le dan o no un problema de valor inicial o una condición de frontera. ¿Ya? Ya vamos a ver, el siguiente punto es eso, ¿no? Hablar de las soluciones del problema de valor inicial y condiciones de frontera. A ver, hagamos ejercicios. Dice, comprueben que y función de x igual a e a la 2x es una solución de la ecuación diferencial, y me da la ecuación diferencial, ¿no? La primera derivada de y menos 2y igual a 0. Bueno, aquí nosotros estamos haciendo, nos dan la solución y nosotros comprobamos simplemente, ¿no? Ya en el transcurso del semestre, en cambio, nosotros vamos a hallar la solución. Y vamos a hacer lo mismo. O sea, el mismo análisis que voy a hacer aquí, ustedes pueden hacer ya, vamos a hacer, ¿no? Cuando hagamos la teoría, entonces resolvemos la ecuación y si ustedes quieren comprobar qué es solución, tienen que hacer el proceso que vamos a hacer. Ya, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se trabaja? Entonces, lo primero que es, pongamos la función que me dan. Y igual a e a la 2x. En la práctica, como les digo, se quita el paréntesis, se quita el x, ¿no? En la práctica, pero en la teoría, por lo general, o formalmente, se pone las paréntesis y x. En este caso, simplemente le quito. Luego, derivo una vez. La derivada de e a la 2x es e a la 2x por la ley de la cadena que me dice que tengo que derivar 2x con respecto a x, que me da 2. Ya. Tengo la función y tengo la derivada. Esto reemplazo en la ecuación diferencial. Entonces reemplazamos en y' menos 2y. Si me da 0 el lado derecho es porque sí es solución. Si no me da 0 es porque no es solución. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí. Reemplazamos. Y' vale 2e a la 2x menos 2 veces por la función. La función es e a la 2x. Esto me da 0. Cumple. Entonces, podemos poner entonces y función de x igual a e a la 2x es solución de la ecuación diferencial. Formalmente, ¿qué tendríamos que haber puesto? Aquí el phi función de x igual a y función de x. Veamos qué pasaría si no me dan y sobre e a la 2x, sino me dan y igual a e a la 3x. Veamos qué pasaría ahí. Hagamos lo mismo, ¿no? La función me dan esta. Y igual a e a la 3x. La derivada. Y' igual a 3e a la 3x. Y esto reemplazamos en la ecuación diferencial. Cogemos y menos y' menos 2y. Reemplacemos. Sería 3e a la 3x menos 2e a la 3x. Y esto me da e a la 3x. Diferente de 0. ¿Qué significa esto? Entonces, y igual a e a la 3x no es solución de la ecuación diferencial. Listo. Es decir, si salgo del lado izquierdo y el lado derecho es 0 y yo llego a un valor que es diferente de 0, entonces, ¿qué significa eso?
que no es solución. Por ejemplo, se compruebe que y función de x igual a 2 por e a la x menos 3 por e a la menos x es una solución de la ecuación diferencial y segunda derivada menos y igual a 0. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Cogemos y igual a 2e a la x menos 3e a la menos x. Ya derivamos una vez. Nos queda 2e a la x. Derivamos una vez, entonces sería 3e a la menos x. Y la derivada de la cadena sería de menos x con respecto a x, me da menos 1, que se hace más. Sacamos la segunda derivada, 2e a la x, y sería menos 3e a la menos x. ¿Ya? Esto reemplazamos en la ecuación diferencial. Cogemos y segunda derivada menos y. Entonces la segunda derivada es 2e a la x menos 3e a la menos x. Menos 2e a la x menos 3e a la menos x y podemos ver que esto es 0, cumple. Entonces, y igual a 2e a la x menos 3e a la menos x es solución de la ecuación diferencial. Ya. Ya, a ver, que da dolor de cabeza. El último. Dice, dada una función y que va de i, que es un subconjunto de los reales, a los reales. Y me da la función menos 2x al cuadrado por y función de x. Aquí me están dando que y es la derivada, la variable dependiente y x la independiente, ¿no? Más y al cuadrado de x igual a 1. Y la ecuación diferencial me dan las dos, ¿no? La solución y la ecuación diferencial. 2x y función de x por diferencial de x más x al cuadrado menos y función de x diferencial de y igual a 0. Listo. Veamos, me dice que comprueben. A ver, me dice comprueben. Comprueben que es solución de la ecuación diferencial. Entonces, aquí me están dando en las dos ecuaciones, me dan que y es función de x. Entonces, la ecuación diferencial alternativa debe estar dado en la derivada de y con respecto a x. Entonces, observen que me quedaría 2x y función. Le voy a quitar los paréntesis para hacerle más práctico. 2xy más x cuadrado menos y por derivada de y con respecto a x igual a 0. Esta sería mi ecuación diferencial. Entonces ahora sí viene
El problema de cuando tienen ustedes este tipo de problemas. Si ustedes ven la solución que me dan, es una solución que no se puede separar y de x. Entonces lo que se trata es de una solución implícita. Entonces tenemos la solución implícita. Eso sucede cuando ustedes no pueden separar el lado izquierdo y el lado derecho x. Entonces lo que van a tener es, escribamos esta ecuación, que sería menos 2x al cuadrado por y más y al cuadrado igual a 1. ¿Cómo compruebo que una solución implícita es solución de la ecuación diferencial? Lo que se hace es la derivada implícita también, ¿no? Es decir, derivo toda la ecuación con respecto a x. Y tendríamos menos 2 por la derivada del producto, que sería 2x por la derivada de x con respecto a x por y, más x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Esa sería la primera derivada. 2x por la derivada de x con respecto a x por y más, más 2y por la derivada de y con respecto a x, igual a la derivada de 1 con respecto a x. Hemos derivado toda la ecuación. Es una derivada implícita, ¿no? Entonces me da menos 4x, derivada de x con respecto a x, 1. Sería menos 4x más, así que aquí sería menos 2x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Y aquí sería más 2y por la derivada de y con respecto a x igual a 0. ¿Ya? Dividamos todo para menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2. Nos quedaría 2xy. Este que se va menos, menos se hace más, me queda más x cuadrado, derivada de y con respecto a x. Aquí me quedaría menos y por la derivada de y con respecto a x igual a 0. Saquemos factor común. 2xy más x al cuadrado menos y por derivada de y con respecto a x igual a 0. Si comparamos con la ecuación diferencial que buscamos, que es la de acá arriba, es exactamente igualito a lo que acabamos de encontrar. Entonces, cuando le den una solución implícita, tiene que hacer una derivada implícita y llegan a la ecuación diferencial. Entonces, concluyen que sí es solución de la ecuación diferencial. Bien. Bueno, entonces, para la próxima clase vamos a continuar con conceptos básicos, ¿no? Vamos a hablar de un problema de valor inicial y problemas de frontera. Y con eso terminaríamos conceptos básicos, les doy ejercicios adicionales y ahí sí entramos a resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Que es la primera ecuación diferencial que vamos a resolver son las ecuaciones diferenciales lineales, ¿ya? Les agradezco muchísimo, cuídense. Nos veremos la próxima clase, ¿no? Gracias a todos, que pasen bien, hasta luego. Pase buen día. Hasta luego. Gracias, Ingrid. Hasta Hasta luego, luego, que Ingrid, les que vaya pase Sí, bien. bien. profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, Luego. ingeniero. Tenga buena tarde. Muchas gracias, que pasen bien. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muy amables, gracias.